Pues saludo con mucho gusto a la escritora, articulista, promotora cultural, miembro del equipo de transición de Alfonso Durazo, el gobernador electo de Sonora en temas de cultura, Beatriz Aldaco, a quien respetamos, admiramos, queremos. Querida Beatriz, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sé que está un poquito o un mucho mal mi internet. ¿Se me escucha? Te escuchamos perfectamente y te Ay, qué vemos bueno. también. Me da mucho gusto. Qué bueno. Pues mira, sí, el artículo tiene como objetivo, y gracias por leerlo completo, y antes que nada, pues gracias por la invitación, por el anfitrionazgo en tu visto programa y admirado programa. Tiene que ver con algo que vemos todos los días en los discursos, en los textos de buena parte de la oposición, pero sobre todo me quiero referir no a la gente que no, a la que no se le puede considerar profesional de la palabra, a lo mejor es un poco forzada la expresión, pero yo me quiero referir con ello a quienes utilizan la palabra como medio profesional de expresión, es decir, escritores, periodistas, articulistas, catedráticos. Entonces, hay un sector muy bien identificado que forma parte de la oposición, que forma parte de este gremio de profesionales de la palabra. Y a mí me llama mucho la atención que sean tan irrespetuosos con su objeto de expresión, que es la palabra, y finjan que hay un discurso que no existe, que finjan que el discurso presidencial no existe, que prefieran basarse siempre o casi siempre, como el caso que expongo al final, en fuentes secundarias para fundamentar lo que pretenden criticar, como digo ahí mismo. Esto está relacionado o forma parte de algo que también ahora trabajé un poco en mi muro, que es la arrogancia de este sector que por su formación pensaríamos o desearíamos que fuera un grupo de personas allegadas o habituadas o proclives al humanismo. Esta palabra y este movimiento o esta forma de ser en el mundo, el humanismo que tanto se ha promovido en esta administración como una forma de proceder tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, uno se sorprende, yo no me dejo de sorprender todos los días de cómo este grupo, repito, del que se esperarían expresiones humanistas, sea tan frívolo, sea tan indiferente, que nunca o casi nunca los veamos elegir temas como el de la pobreza, como el de la desigualdad, como el del apoyo o los estímulos a los adultos mayores. Yo a veces hago ensayos con estas personas y entro a sus escritos y hago ensayos con Google poniendo palabras clave a ver si en algún momento se están fijando o están reparando en este tipo de nueva forma de administrar la política en México que es a favor de los que menos tienen. Y no encuentro nada. Entonces, sorprende mucho. Habría que ver en otros países cómo ocurren las cosas, pero en el nuestro hay un grupo de intelectuales, de académicos, de periodistas completamente alejados de lo social. O sea, no tienen Querida Beatriz. Sí. ¿Sabes por qué no tienen interés aquí en México? Porque ese es el modus operandi. Aquí acabas de poner el dedo en la llaga con lo que escribes y lo que publicas, porque se generan historias, se generan notas que después son replicadas o tomadas como ciertas o verdaderas por otros reconocidos personajes y así se va generando como una cadenita. Pero lo original, la base está como sobre, ¿cómo decimos? No tiene fundamento, pues. Así Y queda es. nada más esto de referencia de, no, lo publiqué porque lo publicó Riva Palacio,
porque lo retomó Azucena Oresti, porque lo escribió Loret de Mola y lo publicó en el Universal, y así sucesivamente. Así es, eso lo ponen como, pero es increíble porque esto lo ve uno con mucha familiaridad en por ejemplo, los grupos de WhatsApp, de personas que en su vida no han tenido la oportunidad o no han podido formarse académicamente o formarse en la escritura, en la cultura, que son muy respetables, y que por esas limitaciones de formación repiten como verdades lo que otros, lo que otros escriben o lo que otros publican. Entonces, no es que se justifique, sino que se entiende. Pero en este grupo de intelectuales que se supone que están comprometidos con la palabra, comprometidos con el rigor de la palabra, con la veracidad del discurso, que han trabajado toda su vida en la academia, en el periodismo serio, se supone, bueno, algunos no, en la literatura inclusive, es gente que tiene licenciatura, maestrías, doctorados, y entonces los lee uno y de veras siente, o sea, es una traición a la propia formación, al propio conocimiento, a la verdad, y se está dando en este gremio precisamente. Hay artículos que uno subraya ciertas frases como el país, o sea, generalidades como el país está cada vez peor, la corrupción no se ha solucionado, ese tipo de frases que puede uno oír o escuchar en la calle de alguien que no tiene una formación, que no ha leído historia de México, que no ha tenido la oportunidad de ver el cambio que ahora estamos viviendo, pero en ese tipo de personas que sabemos que sí conocen historia, porque sí conocen historia, entonces es una doble traición, porque entonces fingen no saber. O sea, no es que no sepan, sino que fingen que no saben y transmiten su discurso como si fuera verdad, sin el más mínimo rigor y respeto a la metodología elemental que se debe de tomar en cuenta hasta cuando uno escribe un post o un tweet. O sea, uno ve, por corto que sea el texto, uno ve qué tan serio y qué tan riguroso y qué tan fundamentado está. Entonces se unen estos extremos, ¿no? De los que no conocen porque no han tenido la oportunidad, y de los que hiperconocen porque han tenido muchas oportunidades de estudio, de becas, de formación, y se juntan estos dos grupos y podemos hacer análisis comparativos de sus discursos y son similares. Entonces es muy decepcionante, la verdad. Fíjate, por ejemplo, y además se hacen tontos, dicen, no nos den tanto poder. Claro que tenemos poder en los medios de comunicación, así sea en redes, así sea en prensa escrita, en los medios electrónicos. Y ese navegar con bandera perdón por lo que voy a decir, Beatriz, con navegar con bandera de pendejos, es lo que me molesta, porque distan mucho de ser tontos. Claro que saben. Por ejemplo, Sergio Sarmiento, estoy viendo lo que escribe y genera narrativa, pues. Todos los días el presidente niega estar detrás de las acusaciones contra Ricardo Anaya. Todos los días dice que es culpable y que mejor acepte ser encarcelado. Yo no veo nada contradictorio, malo, pero el contexto que le da Sergio Sarmiento, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Pero sí, el presidente ha negado estar detrás de las acusaciones, detrás de la persecución que acusan contra Ricardo Anaya. Todos los días dice que no, que enfrente con la verdad las acusaciones, pero como lo plantea Sergio Sarmiento, es todos los días dice que es culpable y que mejor acepte ser encarcelado. Salvo que tú me digas otra cosa, querida Beatriz, yo nunca he escuchado al presidente decir, él es culpable y giro instrucciones para que el fiscal lo meta al bote y que mejor acepte ser encarcelado. O sea, pues ahí está un ejemplo más de lo que estás exponiendo. Exactamente. Entonces, mi conclusión es que ellos han creado para soportar
los avatares del cambio, de la transformación, han inventado o han creado un mundo de ficción, viven en un mundo de ficción, inventan cosas y las manejan como verdades. Hoy Sara Sefcovic publica un artículo en donde asegura que el presidente se quiere ir, que quiere dejar la presidencia por lo de la revocación de mandato, que quiere dejar todo tirado, que se fue de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para contender por la presidencia y que igual ahora el presidente se quiere ir. O sea, es un mundo de ficción. El presidente no se quiere ir, el presidente quiere que se le ratifique, y bueno, eso ya lo hemos visto quienes sí recurrimos a la palabra original del presidente, que se transmite todas las mañanas y en otros momentos del día a veces, en fin. Entonces ella inventa que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere dejar el país tirado, entonces, y lanza sus frases, ¿no? Ahora que hay más pobreza que nunca, obviamente omite el tema de la pandemia, ahora que hay más violencia, omite que se creó la Guardia Nacional, o sea, no da un solo dato para fundamentar esas generalidades, esos lugares comunes, y entonces crean este mundo de ficción, yo creo que para soportar los embates del cambio, ¿no? O sea, yo creo que sí va a meritar esto después que tengamos ya el panorama completo al final del sexenio, va a meritar algún estudio psicosociológico de este grupo de personas, y jamás van a hablar de los beneficios de los programas, jamás van a hablar de los niños con discapacidad que reciben apoyo como nunca, jamás van a hablar de que la pensión para adultos mayores se redujo para dársela a adultos desde los 65 años y no desde los 68, jamás van a sacar alguna cifra del apoyo a las mujeres, no se van a meter a ver qué está haciendo la Secretaría de Gobernación por las mujeres, no les interesa qué se está haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que para mí es uno de las entidades del país que está trabajando más a favor de las mujeres. Los programas que se están haciendo, jamás se van a meter a investigar, a leer lo que realmente se hace, entonces inventan este mundo de ficción, yo creo que para poder soportar su frustración. Así lo veo yo, y hace más un tema más, como digo, psicosociológico, por investigar de este grupo. Fíjate, Beatriz, me imagino que tienes nombres y apellidos en ese círculo, en ese grupo al que te refieres, al círculo de la palabra, pero pues yo incluiría a muchos de esos encumbrados por las televisoras, por las radiodifusoras, por los periódicos. Una de ellas, solo como otro ejemplo, porque esto sí es de risa loca. ¿Tú te acuerdas del maestro Francisco Toledo, ¿no? Que en paz descanse. Nativo de Oaxaca, se nos adelantó, y bueno, nada tiene que ver con Mauricio Toledo, el tomate, el hombre que se fugó a Chile para evitar ser arrestado, el que fuera desaforado, un personaje ahí con cierto liderazgo en el PRD, que después se convirtió en diputado del Partido del Trabajo, para que veas el nivel, ¿no? En un sector del periodismo mexicano. Y no estoy diciendo que somos infalibles, pero nada más ahí te lo dejo, porque sé que esto tiene que ver con la cultura y es hasta insultante. Adela Micha publica en Twitter: Mauricio Toledo se encuentra en Chile. Giran orden de aprehensión y ficha roja de Interpol contra Toledo, y ponen la fotografía no del político, sino del maestro Toledo, que en paz descanse. Ahí te la dejo de tarea, querida Beatriz. Con esa confianza, la gente se informaría en un espacio con estos resbalones, ya sin mencionar a Joaquín López Dóriga y sus fake news y sus noticias falsas, o Denise Dresser y sus confusiones de Richard Gere con Ruiz Esparza, el que fuera ex
secretario de Comunicaciones y Transportes con Peña Nieto. Dame tu opinión. Bueno, yo creo que por lo que también comento en el artículo, habría que regresarlos a la secundaria de la preparatoria, en donde son muy claros los maestros de educación media y media superior en enseñarnos a citar, enseñarnos a verificar. Lo aprendimos desde entonces. Bueno, no somos infalibles, nos podemos equivocar, yo me he equivocado, o sea, lo acepto, pero lo que también tengo que decir es que cada artículo que uno escribe, por ejemplo, esto de hoy de Galván, ¿cuándo fue? ¿En qué momento fue? Le tienes que dedicar tiempo para no equivocarte, ir a versión estenográfica, ir a la sesión del Senado, que hay versiones estenográficas, y ver en qué momento dijo lo que yo estoy diciendo que dijo, para no equivocarme. Entonces, detrás de todo eso también hay no solo, profundizando un poco en la actitud de estos personajes, hay no solo el descuido y no solo la desfachatez y la intención de crear fake news, sino hay una soberbia. Yo creo que hay una soberbia muy fuerte que está detrás de todo esto, que los hace sentir que no tienen ellos por qué cumplir con las reglas elementales de la ética periodística, de la ética en redes, que aunque no está escrita, hay una ética en redes, y que no tienen por qué ellos dedicarle tiempo a a fundamentar de lo que hablan. Creen que es suficiente con su nombre, todavía creen que porque ellos lo publican, no necesitan nada más que su nombre para avalar lo que los demás van a consumir o van a leer. Así lo veo yo. Yo creo que profundizando sí hay una gran soberbia detrás de esos personajes que, como hoy se comentó en la mañanera, ocurre con los periodistas, con los escritores y ocurre con los políticos, de que hay maneras de encumbrar a estas personas y hacerles un nombre independientemente de la calidad, en el caso de los políticos, de la calidad política o de la calidad ética que tengan como servidores o como gente que va a apoyar de alguna manera al pueblo o a la ciudadanía. Y en el caso de los escritores, independientemente de la calidad de sus obras, pues eligen personajes para irlos encumbrando, y entonces tenemos este resultado. O sea, una Adela Micha encumbrada con un nombre que lo fue por Televisa, luego sale, etcétera. O sea, ¿qué de seriedad o qué de trascendencia puede tener una persona que escribe o que publica al ahí se va, con toda la falta de respeto del mundo, porque es una persona ya fallecida, con todo lo que implica de herir la susceptibilidad y los sentimientos de los familiares de Toledo, de poner su foto como si fuera otra persona y como si estuviera vivo? O sea, ya es tenebroso, la verdad. O sea, ya esto raya en lo tenebroso. Así es, y nada más para cerrar con el tema de Sergio Sarmiento, para que veas que la verdad podría resultar irrelevante para estos personajes, la búsqueda de la verdad. Dice Sergio Sarmiento en una de sus profundas encuestas a través de Twitter: ¿está Andrés Manuel López Obrador detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya? Sí, no, no sabemos. Pues ¿qué no es el periodista él para investigar, para ofrecerle datos a la gente? Le pregunta a la gente. O sea, te digo, lo que menos importa es la verdad, la búsqueda de la verdad, que creo que es la base de la información, de la comunicación, del periodismo. Solo para cerrar tu reflexión final, querida Beatriz Aldaco. Que creo que es este periodo, vamos casi a la mitad del sexenio, ha sido muy enriquecedor, inclusive por este tipo de manifestaciones indeseables de estos personajes, porque al final cada quien me muestra quién es, y como lo he dicho siempre, y no es nada nuevo por supuesto, lo escrito permanece, scripta manet en latín, y ahí van a quedar todos estos pasajes, esas publicaciones van a quedar para la historia.
y entonces no habrá manera de retractarse como en el caso de Brenda Lozano, ¿no? Que escribió lo que escribió y quedó ahí, y eso pega y eso pesa. Entonces, no nos preocupemos, la historia es sabia y pone a cada quien en su lugar, y esto pasará, estoy segura, después de 3 años y lo que pueda venir después, y cada quien va a estar en el lugar que le corresponde. A lo mejor soy un poco ridículo, un poco exagerado. En la historia inmediata, no hay manera de cubrir o de enderezar esos entuertos de forma tan fácil, porque los escritos están ahí, las fake news están ahí, los improperios, los inventos, este mundo de ficción que se ha creado está ahí y está en discursos, está en palabras, y dejemos que corra y sigamos nosotros con nuestra propia manera de ver las cosas, sin dar un paso atrás, como en el caso de Sin Censura, por ejemplo, y en el caso modestamente, de Suave Matria, de mis textos, que como bien dices, Vicente, no somos infalibles, no podemos ser soberbios, ni debemos ser soberbios, nos podemos equivocar, pero sin embargo estamos conscientes de que, como dijiste, la búsqueda de la verdad es lo más importante. Bueno, en el artículo, ya para concluir, en el artículo también es una autocrítica. Quien haya dicho que Calderón pronunció lo de los daños colaterales, pues no está diciendo la verdad. La verdad es que lo dijo el general Galván, no lo dijo Calderón. Hizo cosas peores, pero no lo dijo. Entonces, a ese rigor me refiero, literalmente, ¿no? A ese rigor me refiero, que hay que seguir respetando en nuestros propios foros. Muy bien, pues querida Beatriz Aldaco, ¿en dónde encuentran Suave Matria, además de Regeneración MX, y obviamente pedirles que te apoyen en redes sociales? Sí, en la parte de Regeneración MX, en el equipo de opinión que coordina nuestro amigo Ricardo Sevilla, que también es gente de Sin Censura, en Sonora Inclusiva, que es un portal que tiene aproximadamente 1 año de que se gestó, es un portal localizado en Sonora, pero que se publican, por supuesto, textos alusivos a realidades más allá de Sonora, y ahí también pueden encontrar Suave Matria. Querida Beatriz Aldaco, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo y espero verte muy pronto. Claro que sí, muchas gracias a todos, y como siempre a tu equipo detrás de cámaras, que son todos bien amables, y suerte, y te sigo viendo aquí en este rato de Sin Censura. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Cuídate, querida Beatriz Aldaco. Beatriz Aldaco hablando con nosotros Sin Censura, como todos los martes o cuando amerite la noticia.